De la mañana. Durante la pandemia, como venimos reflejando, se agudizó el problema de la vivienda, un problema estructural que viene de hace muchos años, y lo vemos en distintas tomas que se extendieron no solamente en el conurbano, sino en el resto del país. Según el Ministerio de Seguridad Provincial en Buenos Aires, al día de hoy existen 6 tomas grandes que están judicializadas, cuya resolución debe tramitarse en los próximos días. Son 2 predios en La Plata, 2 en La Matanza, 1 en Moreno y la más emblemática, conocida como la toma de Guernica, de Presidente Perón. Estaba previsto para iniciar entre hoy y el viernes un desalojo que, bueno, sostiene el juez que lleva la causa, que ha pedido el desalojo, se pospuso por el momento, pero hay un trasfondo justamente en estos juicios alrededor de las tomas de quienes reclaman estos terrenos, que son los denunciantes fundamentalmente. Pero para conversar sobre el caso de Guernica y quienes demandan sobre estas tierras, estamos en comunicación con Mario Santucho, que él fue parte de todo un equipo de investigación, coordinó un equipo de investigación, el equipo de investigación política, que presentó un informe sobre quiénes son estas personas que están detrás de la judicialización de la toma de Guernica. Mario Santucho además es editor de Crisis, que es en donde se publicó este informe. Muy buenos días, Mario. Jessica Calcaño y Lu Ortega, te saludamos. ¿Nos escuchás? Hola Jessica, hola Lu. Sí, ¿los escucho bien ustedes? Sí, bien, perfectamente. Bárbaro. Bueno, muchas gracias bien por tu tiempo en primer lugar. Y Mario, ustedes ahí, bueno, un poco presentan el informe hablando un poco de los enemigos, ¿no? O sea, estamos muchos apoyando a las familias que luchan por vivienda, pero en este informe en particular hablan, bueno, de quienes están del otro lado. ¿Qué fue lo que buscaron, digamos, con esta investigación, aportar, digamos, en esta lucha? Sí, como decías, ahí nosotros nos acercamos desde este punto de vista, ¿no? Tratando de, precisamente como planteas vos, aportar. ¿Cómo aportamos a una toma como esta, que fue hecha por más de 2.000 familias, que yo creo que en su origen tiene como un componente bastante espontáneo, en donde gente muy necesitada, ayer estuvimos por ahí dando vueltas, ya hemos ido un par de veces, y hablando con muchas mujeres y gente de la toma, te das cuenta que son claramente personas que están sin vivienda. Varios nos contaban, por ejemplo, ayer que se habían quedado, bueno, lo que se sabe, ¿no? Que se habían quedado sin poder pagar el alquiler y que estaban, bueno, surgió esta posibilidad. Hay un montón de gente que se suma y ahí aparecen muchos de ustedes, nosotros, toda la gente solidaria que apoya y que acompaña. Y en general lo que nosotros vemos es que lo que se hace mucho y que está muy bien es, bueno, precisamente tratar de darle voz y de potenciar la reivindicación de estos sectores populares que forman parte de las tomas. Pero yo creo que por un efecto de cómo funciona el consenso político, se deja fuera de la discusión a otro sector, que es el otro sector que está en disputa acá, que son los supuestos propietarios de los territorios ocupados, ¿no? Entonces, la discusión se centra hay un conjunto de familias que, por más que tengan necesidad, algunos más, más sensatos dicen, bueno, hay que poner en primer plano la necesidad, el derecho que tienen, cómo solucionarlo. Otros más fascistas dicen directamente es ilegal. Creo que el consenso general parte del punto de que es ilegal esa toma. Y lo que nosotros vemos es que no se pone en discusión quiénes son los propietarios, qué es lo que hay detrás de estas tierras que fueron ocupadas y que supuestamente son propietarios legítimos y que, bueno, el juez, el fiscal, el gobierno, los medios en general ponen como indiscutido este tema. Por eso hicimos esta investigación que básicamente fue, a partir de la causa judicial, ver quiénes son los demandantes del desalojo. Mario, y empezamos a indagar un poco. Te hago una consulta por esto que vos planteás precisamente del consenso, ¿no? y de la mirada predominante de que aparecen estos supuestos propietarios de la tierra como que son los víctimas del conflicto, ¿no? No las personas que están sin techo y sin vivienda. Respecto a eso, digamos, ¿ustedes qué encontraron sobre esto que estabas contando de quiénes son esos propietarios y qué papeles tienen ellos para hacer sus reclamos, ¿no?
sobre esos territorios. Sí, exactamente, como decías vos, aparecen como víctimas. Yo creo que hay que salir por un momento de esta discusión supuestamente entre víctimas, ver cuál es más víctima y tratar de politizar la discusión. Por eso, un poco lo que nosotros veíamos en la investigación es que los que reclaman la tierra, la propiedad, son básicamente cinco personas o cinco sujetos, porque hay dos empresas, o una empresa, una propietaria que también tiene una empresa, y después tres propietarios más chicos. El terreno tiene casi 100 hectáreas. De esas 100 hectáreas la toma empezó, ahí en el informe ponemos los 4 sectores de la toma, fueron 4 días diferentes. Hay 2 sectores que son los 2 primeros, 20 de julio y San Martín, que están sobre tierras que son reclamados por 3 propietarios más bien chicos y más bien flojos de papeles, no tienen la propiedad, alguien se la cedió, alguien les dio un comodato. Entonces, y en general son personas vinculadas al poder político del municipio, ¿no? Poder político, la intendencia en manos de un sector del masismo, cuya intendenta, digamos, es la esposa o el esposo de la intendenta es Carlos Acuña, ¿no? Uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT. Claudia Cantero es la intendenta. Estos tres propietarios o supuestos propietarios son un poco de esta trama más municipal. Y la primera parte de la toma se dio sobre todo. El problema pasó a mayores cuando hubo oleadas de gente que se enteró que había una toma, que tenía necesidad de casa, y empezó a venir y se empezó a extender de una manera que no estaba prevista, y por eso se volcó la toma hacia otro terreno. Esta primera que te digo, estos 2 primeros sectores, son más o menos unos 40 hectáreas. Sí. La toma después se volcó sobre un terreno más grande que es de 60 hectáreas. O sea, el 60% o más del total del territorio tomado, esa es una parcela única que pertenece a una firma, a una empresa que se llama El Bellaco S.A., cuyos propietarios son la familia Pérez Pesado de La Plata. La familia Pérez Pesado es una familia bastante tradicional de La Plata, históricos de los equipos de rugby, de hockey de La Plata. En general tienen negocios inmobiliarios, también financieros, y El Bellaco S.A., que es una empresa propiedad de ellos, en realidad surge en San Pedro como una empresa de agronegocios, ¿no? O sea que es interesante también esta relación. En su origen, creo que a fines de los 90, a principios de los 2000, forma parte de lo que se llama la expansión de la frontera agrícola, que avanza sobre territorios campesinos, población que después viene a los conurbanos de las principales ciudades, y esa firma después empieza a cambiar de propietarios, de directores, también cambia de sede social, pasa de estar en Santiago del Estero a estar en la ciudad de Buenos Aires, y también cambia su objeto y pasa de tener negocios agrarios a tener negocios inmobiliarios. Ellos poseen en Guernica, ahí en el barrio Villa Numancia, un terreno que en total tiene 360 hectáreas, de las cuales solo 60 hectáreas, o sea, un sexto de lo que tienen ahí, fueron tomados. En la otra punta de ese terreno de 360 hectáreas es donde esta empresa ya empezó a desarrollar hace 3 años más o menos, un emprendimiento inmobiliario que es un country que se llama San Cirano por el club del mismo rugby. Nombre. Claro. Sí, del mismo nombre. Ahí ya está más o menos, empezaron a hacer la traza del barrio, el country, hay algunas casas que empezaron a construirse, todavía no se inauguró ni se habitó, pero solamente ocupa, como si te dijera, otras 60 hectáreas allá en la punta, que da a la ruta. Bueno, después todo esto habría que comentarlo un poco, pero es lo que está. Esa parte de lo que están construyendo, ese barrio cerrado, no sería donde está en este momento una de las partes de las tomas, ¿no? No, están como si te dijera, es un terreno de 360 hectáreas y la toma está en la esquina, en un ángulo, y este barrio privado que está desarrollando está en el otro ángulo. Lo que pasa es que el proyecto de Bellaco S.A. es desarrollar 4 barrios más, 4 countries más dentro de ese territorio, y además campos de golf y lagunas artificiales. Ese es como todo el proyecto en 360 hectáreas. Solamente se le tomó ese pedazo de 60 hectáreas. Entonces, hay otra firma más, que también, una señora, que también es denunciante y que tiene un campo que no fue ocupado. Parecería ser que la toma, hay algunas versiones que dicen que la toma
el primer día, o no, el segundo, al inicio se empezó a extender también hacia el campo de esta señora. El hijo de esta señora es concejal del PRO en Guernica, en Presidente Perón. Parece que el tipo fue con caballos y con armas y empezó como a correr a los que estaban tratando de tomar en su territorio. Por lo tanto, la toma no se extendió hacia el territorio de esta señora, cuyo Desplatz, Nidia Desplatz, y que la firma se llama Liorcel S.A., pero que también están en la causa como denunciantes pidiendo el desalojo, aunque en su territorio no hay ocupantes. Esta firma y estas personas, Desplatz, cuyo, como te decía, hijo es concejal del PRO, eran los propietarios originarios de toda esa fracción de 700 hectáreas en total. Ellos tienen al lado del campo de Bellaco otra parcela de 350 hectáreas, casi análoga, o sea, como simétrica a la de Bellaco S.A., y es todo un campo enorme de 700 hectáreas. Hace unos años, estos propietarios de Desplatz le vendieron a Bellaco esa mitad de su gran parcela. Entonces, nosotros estamos tratando de investigar todavía, seguimos tratando de producir ahí información para, sobre todo ahora que, como decían ustedes al principio, se suspendió el desalojo y hay una semana para negociar y para ver qué se va a hacer. Estamos tratando de buscar cómo llegaron los Desplatz a ese territorio. Habría que ver un poco. Ir más atrás. También, perdóname, ustedes encontraron que la firma de Yaco no tenía impuestos impagos, ¿o no? Sí, exactamente. Yo no sé si la verdad, esto también habría que verlo, yo no sé si es porque el macrismo los fundió al Bellaco S.A., o si es porque, bueno, son las prácticas habituales de este tipo de emprendimientos, pero el año pasado dejaron de pagar ¿no? Por la fracción de tierra que tienen, y había acumulado, ahora nosotros hicimos hace una semana más o menos la consulta, que es una consulta pública, se puede hacer en el registro de ARBA, y había acumulado 1 millón de pesos, 960.000 pesos, o sea, una deuda de 1 millón de pesos con el Estado provincial. Y por otro lado, también a mediados del año pasado habían dejado de pagar las cargas sociales de sus empleados, con lo cual la seguridad riesgo del trabajo, que por ahí está el nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora, le había cancelado el servicio. Sí, el servicio. En junio, creo. O sea que o bien está en la quiebra producto de la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri, o bien son las prácticas habituales de este tipo de empresas. Es un poco contradictorio con querer seguir expandiendo los countries, ¿no? Pero bueno. Y Mario, porque además vimos por esto que vos decís que las mismas familias que son del barrio, gran parte de ellas, también dicen, bueno, sabemos que acá hasta hace muchísimos años sin ocupar, es territorio, digamos, completamente ocioso, incluso por las promesas de ese emprendimiento de country, que bueno, se habían comprometido a hacerlo hace muchos años, pero sin embargo no está todavía. Y en la investigación ustedes también apuntan al historial, digamos, bueno, Blanca Cantero, la intendenta que mencionabas recién, ligada al masismo, y también sobre el fiscal que lleva la causa. ¿Qué nos podés contar, digamos, sobre ese prontuario del fiscal? Sí, bueno, el fiscal, cuyo apellido es Condomí, Condomí Alcorta creo que es, ¿no? Sí. Bueno, no lo tengo acá del todo, pero sí, tiene como un historial, sí, Juan Cruz Condomí Alcorta. Y es un personaje típico de la justicia provincial, ¿no? Nombrado por María del Carmen Falvo, que fue la procuradora durante mucho tiempo, muy ligada a todo un sector del peronismo de la provincia, siempre vinculado a los negocios, incluso a los ilegales, ¿no? Parece ser un fiscal apadrinado por otro personaje, hoy miembro de la Corte Suprema de la provincia, que se llama Luis Genú, de Varela, que también, bueno, las organizaciones sociales, la gente que trabaja en el territorio conoce un poco la trayectoria de Luis Genú. Bueno, este es el dualdismo, ¿no? Es como ese residuo dualdista, tiene mucha vigencia, que está muy presente en las instituciones, sobre todo en la justicia, muchos jueces, muchos fiscales, bueno, como te decía, Genú hoy es presidente de la Corte Suprema, y bueno,
uno puede ver más o menos algunos de los historiales del fiscal Condomiel Corta durante estos años, ahí los pusimos en el informe, incluso, bueno, que tienen que ver con encubrimientos durante la famosa inundación, ¿no?, en La Plata, donde se escondieron mucho la cantidad de muertos que hubo. Él fue uno de los que estuvo involucrado en eso. También tiene historial en Astillero Río Santiago, por ejemplo, intervino en el conflicto asumiendo una postura persecutoria y particularmente agresiva con los trabajadores. Y también ahí, justo ayer cuando fuimos, nosotros imprimimos este informe, lo llevamos ahí para entregárselo a los delegados y las delegadas y las familias de la toma para que lo tuvieran en cuenta también ahora para cuando venga la discusión judicial. Y nos decían, por ejemplo, algunas compañeras de allí que también el fiscal Condomiel Corta está involucrado en un caso, una desaparición, no me acuerdo ahora el nombre de la chica que está desaparecida todavía y que este es un caso muy, muy posible de femicidio, y él también estuvo bastante involucrado en el encubrimiento. Así que son personajes complicados. El juez, la verdad que tuvo una actitud hasta último momento. Nosotros, como te decía, estuvimos ayer a la tarde, había mucho, como se dice, estuvieron clavando clavos hasta el final, pero por suerte, bueno... Claro, porque había rumores, no se estaba segura de la confirmación de la suspensión. Sí. Pero bueno, a mí una cosita, si les parece, si hay un segundo más, me parece muy importante volver sobre esta historia que tiene que ver con lo que está en juego acá, ¿no? Porque además el tema de los propietarios, porque está toda la trama jurídica y política que es muy interesante y que también, bueno, está ahí en carne viva y vamos a ver qué pasa. Ahora se abren días muy importantes, pero a mí me parece que hay una discusión más de fondo que tiene que ver con el tema de la tierra en la provincia de Buenos Aires, en las periferias, en los conurbanos, y que claramente acá es un caso testigo, es un caso muy ejemplar de cómo se enfrentan dos grandes tendencias, dos grandes movimientos urbanos, si se quiere, poblacionales, dos formas también de ocupar el territorio, que tiene que ver uno con los sectores populares, con las formas que encuentran los sectores populares de acceder a ciertos derechos como la vivienda, ¿no? Son el hacinamiento, bueno, con la pandemia se vio muy claro, la imposibilidad de, a través de las formas que la sociedad debería tener de inclusión, ¿no?, de derechos básicos como la vivienda, ya sea el Estado, ya sea el mercado, no funcionan para miles y miles de millones de personas, miles de familias. Por un lado, entonces, esto, que inevitablemente se va a profundizar y van a seguir habiendo tomas, como está habiendo tantas durante estos días. Y por otro lado, esta avance, esta especie de colonización inmobiliaria a partir de la especulación, con grandes barrios para familias pudientes, digamos, para la clase media alta, que además, lo que llama la atención y lo que me parece importante poner en discusión, durante los últimos meses, durante las últimas semanas, se han intensificado, llegando a un punto en el cual hoy estamos en un nivel de escasez en el cual cada vez van a ser más comunes este tipo de encontronazos, digamos, ¿no? Y la pregunta entonces es, ¿qué va a hacer la sociedad, qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el sistema político frente a esto? Que es muy evidente, ¿no? Por eso es preocupante cómo se planteó esta discusión en los medios e incluso en la escena judicial, las fuerzas, ¿no? Lo que decíamos al principio, cómo hay un sector que no se cuestiona, cuyo derecho, propiedad y lo que sea es indiscutible. Ese es el punto de partida para todos los actores, y si no se mueve un poco eso, si no se agujerea un poco ese consenso, bueno, la lógica represiva se va a imponer inevitable. Claro, completamente. Bueno, muy, muy completo el informe, Mario. Te agradecemos muchísimo la comunicación y recomendamos, por supuesto, leer el informe, que tiene un montón de detalles que aportan a esta pelea junto a las familias de Guernica. Lo encuentran en la revista Crisis, está completo el informe ahí. Así que muchísimas gracias, Mario, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. 11:10 de la mañana hablábamos con Mario Santucho, que coordinó una investigación sobre quiénes son los que están demandando las tierras de Guernica. Muy interesante, quédense que ya volvemos con más Se Tenía que Decir. Los dueños de todo